¿Y tú piensas que equivocarse... ¿Y tú piensas que equivocarse es parte del proceso? Te quise dejar el anterior video, el anterior clip, para que te dieras cuenta que equivocarse hace parte del proceso. Y en este video no voy a cortar absolutamente nada. En este video, todas las equivocaciones que vaya teniendo a lo largo de él, te vas a ir dando cuenta para que veas cómo es un poco el detrás de cámara de cada uno de los videos que realizo. Esto con el fin de que reflexionemos sobre la importancia que es el por qué equivocarse hace parte del proceso y sobre todo en el proceso del arte. Pensemos de la siguiente forma, y es que todos los grandes artistas han empezado por algo y muchas veces ese algo ha sido un error. De pronto, no sé si has tenido la posibilidad de pensar en Da Vinci. ¿Has visto sus obras? Muy conocido por la Gioconda o la Mona Lisa, más conocida como ese nombre. Y es un cuadro muy misterioso, un cuadro muy hermoso a la vez, renacentista. Pero ¿qué pensarías si te dijera que detrás de ese cuadro hay muchos errores? Leonardo da Vinci, a la hora de realizar todos sus estudios, porque recordemos que era un loco total por el arte, pero no solamente por el arte, sino también por los dibujos, por los inventos, por los estudios. Y hay un mito por ahí que no sé qué tan real sea, y era que él se llevaba cuerpos de aquellas personas que habían fallecido para poder realizar sus estudios anatómicos. Y de ahí nace ese cuaderno de disectomía que él realizaba para poder hacer el estudio sobre el cuerpo. ¿Se dice así, cierto? Bueno, en todo caso, sigamos con el tema, porque como ves, aquí me voy a equivocar muchas veces y no voy a cortar nada de aquellos errores que vayan surgiendo. El caso aquí está en pensar que si Da Vinci tuvo la oportunidad de equivocarse cuantas veces se le cruzó por encima, sus bocetos sobre todo están llenos de tachones uno sobre otro, incluso sus cuadros, sus pinturas, incluso ese cuadro hermoso de la última cena tuvo una equivocación porque se apresuró, quiso terminar el fresco y lo quiso terminar de la forma más perfecta, pero su técnica empleada no sirvió. Y con el paso del tiempo, esa pared fue deteriorándose y fue resquebrajando, fue dañando la pintura. Y luego, muchos años después, tuvieron que conseguir a alguien para que restaurara. Una persona muy importante, muy conocedora del tema, restauró esa pintura del cuadro de la última cena. Entonces, ¿ves que los errores sí son importantes? Los errores hacen parte de ese proceso, porque cuando nos equivocamos, nos damos cuenta de que no hay nada más para hacer. ¿Qué hay más que equivocarse? Pues aprender y no volver a cometer ese error, o seguirlo cometiendo intencionalmente con la idea de crear algo sorprendente. Por ejemplo, piensa en Miguel Ángel, ese artista impresionante también del Renacimiento, muy generoso con sus obras de arte, sobre todo aquella muy conocida como lo es ese cuadro de Adán y Dios dándose la mano. Pero también hay que pensar que él era uno de los que más obras en mármol realizaba. Era impresionante todas las obras que realizaba, pero también impresionante también era pensar aquellas obras que dañaba, aquellos bloques de mármol que destruía totalmente porque se equivocaba y ya no le servían, y entonces los rompía porque ya no le funcionaban. Ahora te planteo un ejemplo que hablamos anteriormente en el otro video sobre proporción, el video del miércoles, ¿recuerdas? Si no, aquí te lo dejo para que lo veas. Hablemos de proporción, y es que Miguel Ángel realiza una obra muy importante como lo es el David. Y esa imagen del David, si estuviéramos enfrente de él, nos daríamos cuenta que la cabeza de esa escultura en mármol es más grande que el cuerpo. Entonces podríamos pensar que ese error de proporción hizo parte del proceso a la hora de su creación. Porque
bien, si nos paramos enfrente nos damos cuenta que la cabeza es mucho más grande, pero resulta que la vista de esa obra, la vista de ese mármol, es desde abajo. Como es tan grande, pues hay que mirar hacia arriba. Y cada vez que miramos hacia arriba, las dimensiones se descomponen. Y entonces ya la cabeza, que es muy grande, si lo viéramos de frente, desde abajo se ve perfecta, proporción absoluta. Entonces, de los errores podemos entender que aprendemos y mejoramos. Ejemplo básico como el que te acabo de dar. Es un error completo esa proporción. Una cabeza inmensa en un cuerpo pequeño. Pero hay veces que tenemos que ver nuestros errores desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Pararnos a otro lado y pensar qué hay detrás de todo eso. Como esa obra bellísima como la es el David. Que si se ve de una buena forma, encontramos que hay perfección pura en él. ¿O qué me dices de cuántos artistas? De pronto, te leo también en los comentarios, ¿cuántos artistas o qué historias has escuchado de artistas que se han equivocado a lo largo de su trayectoria? A mí me encanta, personalmente me encanta el trabajo de Caravaggio. Y Caravaggio cometió muchísimos errores. No en la pintura, seguramente en la pintura también cometió errores, pero su vida fue enmarcada en un conflicto cotidiano. Entonces pensar de esa forma es entender de que los errores hacen parte de la vida, los errores hacen parte del proceso y sobre todo el proceso creativo. Y lo importante también es pensar cómo yo tomo ese error, ese problema y lo convierto en algo que me permita generar arte. Ser artista es entender que de una u otra forma somos fruto de esos errores. Por ahí en la universidad mencionaban en alguna ocasión que todos los artistas estábamos rayados, que todos los artistas tenemos un problema. Y yo era reacio a eso, yo pensaba, decía, no me parece. Pero poco a poco fui entendiendo que efectivamente aquellos problemas, aquellos errores que tenemos en nuestra mente nos permiten producir obra, nos permiten realizar de una forma artística aquellas cosas que de pronto nos han perturbado en la vida. Pero si hablamos de técnica, es importante equivocarse porque si nos equivocamos nos damos cuenta qué hay por mejorar. Qué aburrida sería la vida sin un error. Qué aburrida sería la vida sin poder crear arte partiendo de aquellas cosas que hicimos mal. Piénsalo también recordándote el video anterior. ¿Cuántos errores de proporción no realizamos a lo largo de nuestra trayectoria como artistas? ¿Cuántos errores de proporción no generamos cuando dibujamos? Porque nuestros dibujos no son perfectos, porque entendamos que el único perfecto es Dios. Lo importante es tener presente que nos guste, nos apasione y sobre todo podamos transmitir algo con el arte que creamos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Como ves, no eliminé nada. Hoy fue el video directico, con todos los errores habidos y por haber, te los dejé por acá. Entonces, nada, te voy a dejar con un fuerte abrazo. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, te invito a que le des me gusta, compartas con tus amigos, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas de ninguno de los videos de este canal. Sin más, nos vemos el lunes en nuestra clase de taller. ¿Mejor? Antes de irme, no quise cortar esa parte porque me parece muy, muy importante pensar en esto. ¿Qué sentimos cuando nos equivocamos a la hora de hacer arte? ¿Qué sentimos cuando realizamos un dibujo, una pintura, un grabado, las diferentes técnicas que realizamos en el arte? ¿Qué sentimos cuando nos equivocamos? Y te voy a compartir así cortico lo que sentimos o lo que he sentido yo personalmente. Yo realicé hace poco un proyecto de grado y durante todo el tiempo que estuve realizando ese proyecto de grado me daba cuenta que una y otra vez me equivocaba, sobre todo porque era pintura y me estaba enfocando en realizar pintura de retratos y esos retratos tenían que salir perfectos y todo el mundo los veía bien menos yo y pensaba, pero ¿por qué? ¿Qué me falta?
sentía frustración, me sentía estancado porque quería terminar. Por lo general, cuando cometemos un error, queremos salir de ahí rápido y no hemos aprendido todavía a sentarnos y a reflexionar sobre aquello que está sucediendo. Me pasó con eso, me pasó con esa pintura. Debí haberme sentado y reflexionar cómo puedo mejorarlo si es que lo estoy haciendo mal, en vez de querer terminar pronto. Entonces es pensar en eso. Tal vez cuando realizamos un dibujo y lo hacemos mal, es un ejemplo, lo hacemos mal, tal vez sentimos frustración, tal vez queremos dejar todo a un lado, porque también me pasó en las clases de dibujo cuando ya quedé hastiado de tener que repetir una y otra vez los mismos ejercicios durante 5 o 4 semestres de solamente esa misma técnica, dibujo, 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 quedaba ya hastiado y yo no quería nada más porque cada vez que lo hacía había momentos en los que me decían, no, le falta. Y cuando me decían, me falta, yo decía, pero ¿qué le falta si yo lo veo bien? Y es pensar en eso. Tal vez a veces nos sentimos frustrados cuando hacemos las cosas y no nos gusta o no salen como queremos. La invitación no solamente se abarca en el arte en ese momento, sino también pensar en tu vida. Cómo de una u otra forma, teniendo en cuenta el arte, pero también cómo de una u otra forma tu vida, a pesar de los errores que cometas en ella, pueden ayudarte, en vez de a caer más, a mejorar, a sentarte, limpiarte las rodillas del raspón, pararte y continuar. En el arte es así. En el arte, Caravaggio sabía que quería seguir pintando y lo siguió haciendo sin importar si les gustaba a la gente o no. Tomaba personas del cotidiano y pintaba, sin importar nada más. Aquellos artistas que tomaban plantillas, se utilizaban o se asemejaban a las pinturas con el uso de cámaras oscuras, que más adelante en otros videos te voy a hablar un poco sobre esa técnica, pero aquellos artistas que de pronto, tal vez en su momento, si hoy en día les acusan o nos acusan de que es copia o es calcar, ¿cómo les habrán dado de duro a ellos por utilizar ese método? Es pensar en esas cosas. A veces nos frustramos por nuestros errores, pero debemos reflexionar más bien sobre cómo mejorarlos o cómo usar esos errores para realizar una mejor obra. Bueno, ahora sí, te dejo. Te leo en los comentarios. Déjame en los comentarios si te interesa saber un poco más. ¿Qué piensas? Si conoces historia de otros artistas que de pronto han pasado por errores y que ahora hoy en día han sido conocidos o son de talla mundial porque son muy buenos o fueron muy buenos en lo que hicieron. Yo te di 3. Caravaggio, Miguel Ángel y Da Vinci. ¿Quiénes más conoces tú? Ahora sí, te dejo. Que tengas un buen día, buena noche, buena tarde. No sé en qué momento me estás viendo, pero nos vemos el lunes, sin falta, en nuestro tutorial, en nuestro video de taller.